Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts Alcer sobre cáncer de riñón. Hoy tenemos con nosotros a Meli Matallán y a José Santiago y vamos a tratar un aspecto que es clave para el afrontamiento de una patología como el cáncer de riñón, que es todo lo que viene que ver con la gestión de las emociones y cómo afecta a las personas. Meli, en tu caso, te detectaron primero un cáncer de riñón. ¿Qué pasa por tu cabeza en una situación como esa desde el punto de vista emocional? A ver, a mí cuando me lo dicen me quedo en shock. Pienso que se han equivocado de diagnóstico porque no quiero asumir que ese es el verdadero diagnóstico y me pongo a llorar. Empiezo a pensar en la muerte, en todas las ilusiones y sueños que tenía que ya no podía llevar a cabo. Empecé a tener muchísimos pensamientos negativos que se iban retroalimentando hasta que con el paso del tiempo creo que fui asimilándolo con el paso de los días. Y entonces me dije, si es que soy yo misma la que se está boicoteando, ¿vale? Me encuentro bien, no me duele nada, pues vamos a poner todo de nuestra parte para intentar pues recuperarme lo antes posible y no boicotearme, que es lo que estaba haciendo. Porque en tu caso te detectaron el tumor en un riñón. Sí, yo fui al hospital con un dolor abdominal, me detectaron el tumor en el riñón derecho, me intervinieron al poco tiempo, a la semana o así, y después de la intervención el otro riñón dejó de funcionar y ya entré en diálisis. Y al año y medio me detectaron el tumor en el riñón izquierdo y me lo tuvieron que extirpar también. Y esa noticia de y tienes que entrar en diálisis, ¿cómo lo vives? A ver, para mí no fue nada traumático, porque si comparo la diálisis, que es una máquina que me permite seguir viviendo, con el cáncer, ¿vale? Pues claro, es que la diálisis la viví como una oportunidad. Evidentemente, a ver, tu independencia ha quedado relegada a un segundo plano, dependes de la máquina y de las personas que te tratan, ¿vale? Bueno, aparte de la alimentación, las restricciones de líquido y todo eso. Pero yo no lo viví como algo traumático. Sí que es cierto pues que te tienes que adaptar a un tratamiento al que no estás acostumbrado, día sí, día no, pues estar en el hospital, pero bueno, no lo viví tan mal como el diagnóstico de cáncer, la verdad. Lo vi como una oportunidad. Sí. En todas las encuestas, tanto las encuestas internacionales como las encuestas que hemos llevado aquí, el principal síntoma que dicen las personas que han pasado la situación es el estrés emocional que les genera vivir el diagnóstico y también los tratamientos. José, ¿cómo lo viviste? Bueno, me sucedió algo parecido a Meli. Pasé también de la salud a la enfermedad grave, de forma brusca. Por lo tanto, el shock, el impacto emocional es tremendo, es inevitable, ¿no? Entonces, quizá también pensé en la muerte, pero no es que me diera miedo morir, me daba miedo sobre todo el sufrimiento de mi familia. Eso era lo que más me preocupaba en ese momento, ¿no? Yo creo que el estrés emocional que aparece en ese primer momento o en algunos momentos de la enfermedad es inevitable y yo creo que es adaptativo. Quiere decir esto que una cosa es el estrés normal ante esa noticia, ante ese acontecimiento, y otra cosa es el estrés mantenido, el desproporcionado, el que te deja inmovilizado y no te deja continuar con tu vida adelante, ¿no? Eso ya es distinto. Pero José, en tu caso además eres profesional de ello, ¿no? Porque eres psiquiatra. El hecho de conocer estos aspectos que pueden estar jugando, pues aunque ¿ayuda? ¿Perjudica? Bueno, aunque los conozcas, el pasar por una situación así no es distinta a cualquier otra persona. Es decir, que aparentemente tienes más recursos, pero las emociones no se pueden elegir, se pueden gestionar. Por lo tanto, se sufre exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que hablar de cáncer es hablar de sufrimiento, y eso es así.
reconocer que es lo mismo. Lo que pasa es que hay que puntualizar. Superar esa primera fase o ese primer momento, pues es cuando ya uno se reorganiza y tiene la oportunidad de seguir adelante con su vida y de bueno, pues hacer otras cosas que volver a hacer lo que antes estaba haciendo. Y ahí, Meli, ¿a qué miedos te enfrentaste en ese momento? No estoy hablando solo del diagnóstico, sino luego afrontar el tratamiento y la enfermedad, la cirugía en este caso. A ver, miedos, pues muchísimos. Miedos, las secuelas que me pudiesen quedar después de la operación, a las cicatrices. Hacía muy poquito que había empezado con mi pareja, no hacía ni 2 meses, claro. Yo digo, la relación se va, 2 meses, una persona con cáncer. Luego, pues ver a mi madre sufrir, que eso fue una de las peores cosas, a mi madre y a mis amigos. Y pues que miedos muchísimos, tenía miedo a la muerte, tenía miedo a no poder valerme por mí misma. Es que los miedos, la cabeza te empieza a ir a 1000 por hora y es uno detrás de otro, la verdad. ¿Y cómo se acaba superando esas situaciones? A ver, en mi caso la superé un día que me di cuenta que todos esos pensamientos me estaban amargando la vida, y entonces dije, si es que soy yo misma, y de ahí surgió el yo puedo hacer por mí más que cualquier otra persona, ¿vale? Evidentemente los médicos me van a tratar y van a hacer por mi salud, pero yo por mí misma tengo que intentar dominar mi cabeza, dominar mis pensamientos, que en vez de ser pensamientos que me vayan a hundir, que sean pensamientos que me hagan tener buena actitud, que me den fuerza y ganas de seguir adelante. Y ahí, José, bien, ¿qué podemos habilitar para...? ante esa situación, ¿no? digamos, de miedo, que el miedo es normal, porque en definitiva es la ansiedad, la respuesta al miedo, ¿no? También la tristeza profunda como reacción ante la pérdida de salud, ante la pérdida, digamos, un cambio vital importante, ¿no? Pero yo creo que en los dos casos, como decía al principio, es normal, es algo que hay que pasar, hay que sufrirlo y uno a veces puede, como pues, manejando esos pensamientos como haces, Meli, puede sobreponerse y, bueno, con el apoyo de la familia, en fin, poco a poco cada uno tiene sus defensas y bueno, pues puede luchar contra todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es posible? Pues a lo mejor también a veces hay que tratar. Cuando una ansiedad es desproporcionada y que no es posible contener, pues a veces para eso también entramos con lo farmacológico, ¿no? Yo en mi caso me acuerdo que necesité para dormir, necesitaba un medio comprimido de lantanón, de mianserina, porque con eso dormía, el sueño es fundamental. Por lo demás, pues efectivamente, en el momento que tenía ya las cosas más o menos controladas, diagnóstico, que tenía planificado ya el seguimiento, el tratamiento, pues entonces esa ansiedad va disminuyendo, obviamente. Esto es un aspecto importante porque en los estudios que estaba comentando, el 96% de las personas que fueron diagnosticadas de cáncer del riñón en diferentes fases y tratamientos había experimentado algún problema emocional durante el proceso, 96%, o sea, prácticamente la totalidad. Pero sin embargo, solo el 50% habló de ello con los profesionales sanitarios. ¿Crees que es un aspecto que es tabú, el hablar de estos aspectos también con el profesional sanitario que está afuera? Porque, como has comentado, a veces hay ayudas extra que son necesarias para poder afrontar la situación. Puede ser tabú o no se le da importancia a veces lo suficiente, ¿no? Se vive también, que realmente se vive como algo normal, pero que es bueno expresarlo, exteriorizar estas emociones, y al médico que está explorando, que está ante el paciente, pues es bueno que él lo explore, eso, las emociones de cada uno, ¿no? Cómo lo han vivido, o esa situación, si es superable, si duerme o no, si puede controlar la ansiedad, si necesita algo para controlarla en esos momentos. A veces es necesario, ¿no? Porque uno pues no puede con ello, ¿no? Es un peso importante, ¿no? Entonces, claro que es bueno hablar de ello, ¿no? Y has comentado también el papel de la familia, parejas, maridos, cónyuges.
Y esa dificultad de un balance adecuado, ¿no? ¿Qué le puedo contar, qué no le puedo contar para...? ¿Hay que creéis que A ver, ¿qué sería la mejor forma de afrontarlo? ¿O cuál es, o cómo en lo mi habéis hecho? caso tuve muchísima suerte con mi familia y mis amigos porque, en primer lugar, jamás vi llorar a nadie, ¿vale? Siempre estaban todos contentos, con buena actitud, me trataron como si no pasara nada, como si estuviese sana. No me preguntaban cómo estás ni qué necesitas. Si yo necesitaba algo, pues ya lo hablaba, lo decía. Pero la verdad es que con la misma alegría, los mismos planes, para mí la familia fue fundamental. También es cierto que había cosas que me callaba, pensamientos, por no herirlos más. A lo mejor sí que los compartía con mi pareja, pero con mis padres no. Porque claro, a ver, yo sabía que cuando entraban a la habitación hacían un esfuerzo porque los viese bien y la verdad es que me ayudó muchísimo. Y claro, ellos me veían a mí bien y se retroalimentaban y ellos estaban mejor si me veían bien y la verdad es que en ese aspecto encantada con mi familia y mis amigos. Nunca me hicieron sentir enferma, la verdad. Bueno, yo creo que como bien dice Nelly, pues el apoyo familiar es clave, es fundamental. Si bien es cierto que también es bueno el sentirse mal rodeado de los tuyos y el expresar esas emociones, ¿no? A veces las familias pues necesitan llorar y necesitan abrazarse, pues eso es una cuestión importante, ¿no? Y es bueno que se exteriorice. Una vez que pasa esto, pues sí es verdad que hay una relación así bidireccional, es decir, si tú estás tranquilo y tienes paz, la familia también suele estar tranquila, y al revés, ¿no? O sea que eso también tiene que ver, pero sí, yo en mi caso también, mi familia pues me apoyó muchísimo y tuve la oportunidad de hablar de mis miedos y de lo que podía pasar. La cuestión es que vamos a afrontarlo todos juntos, esto vamos a salir bien, es decir, afrontarla con todo el optimismo que uno puede o que bueno, pues debe de seguir en estos casos, ¿no? Pero bueno, es importante, tanto la familia, luego los amigos juegan un papel un poco más adelante, ¿no? Para capacidad de socializar un poco más una vez que se haya superado esa primera etapa. ¿Diríais entonces que afrontar una patología como esta pues tiene sus altibajos, pero en general afrontarlo de forma positiva tiene más ventajas que inconvenientes o todo en su justa medida? No sé cómo... Sí, aunque al principio no ves nada positivo, ¿no? Claro. Eso, claro, es lo que muchos de los oyentes y espectadores dirán, ¿no? ¿Qué tiene de positivo esto, no? Bueno, al principio nada, el pensamiento positivo no sirve. Por lo tanto, bueno, hay que ponerse en la realidad, pero bueno, la cuestión es que el mensaje que lanzamos desde aquí es sobre todo de optimismo, ¿no? Es decir, que cuando hay esperanza hay vida, decimos. Por lo tanto, la esperanza tiene que estar ahí. Por muy malas que sean las condiciones o la situación del diagnóstico, uno tiene que funcionar también con esperanza. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza nunca. Eso los médicos además lo sabemos, siempre hay que dar algún mensaje de esperanza, sin engañar, por supuesto, sin engañar a nadie, pero esa capacidad de luchar va muy ligada a la esperanza. Sí. A ver, uno tiene que estar como se siente en el momento y es totalmente válido sentirse triste, llorar en algunos momentos, otros momentos estar contento, es que vale todo. Y bueno, pues a ver, la enfermedad en un principio, como dice José, te hunde, pero si tú tienes la capacidad de poder ver más allá, también es una oportunidad de que cambie tu escala de valores, de saber lo que realmente te hace feliz, porque muchas veces en la vorágine del día a día tú vas, ¿vale?, impulsado por el viento y realmente piensas que estás haciendo cosas que te llenan y que te hacen feliz, pero cuando tienes una enfermedad y ves el fin cerca, te das cuenta que no es así, que esas cosas no te hacen realmente feliz y no te llenan como tú creías.
que pues eso, es un autoconocimiento de uno mismo, de tus limitaciones, de que la vida es efímera y la tienes que disfrutar. Para mí la verdad es que fue un gran aprendizaje. Y a ver, no se agradece tener cáncer, pero sí que es cierto que es un reto que si le sabes sacar provecho, vamos, a mí me ha dado como un crecimiento personal, la verdad. Cambió mi escala de valores. Yo valoraba, antes era el trabajo, y luego me di cuenta que el trabajo era mi ego, el que quería ascender y quería hacer. A mí me gustaban otras cosas, me gustaban los momentos con la familia que me perdía, cumpleaños, viajes con mi pareja que también me perdía por el trabajo, por falta de tiempo. Entonces te cambia la escala de valores, no sé, es un autoconocimiento, la verdad. Yo estoy de acuerdo también que hay un cambio en la visión del mundo y en el orden de la escala de valores y que en definitiva el sufrimiento yo creo que nos hace mejores. Eso es mi percepción. Nos recolocan la vida y a veces ante esa expectativa de que la muerte puede estar ahí, te da la oportunidad de rehacer tu vida y volver a hacer lo que estabas haciendo mal o lo que tú creías que no lo estabas haciendo bien, de forma que valoras las cosas de otra manera. Y esa forma pues a veces es muy bueno. Esto nos tenía que pasar sin llegar a este extremo de tener que vivir a veces un cáncer, ¿no? ¿Qué os ayudó a llegar a esta situación? Porque coincidís en el mismo análisis final, pero evidentemente yo imagino que entre el proceso inicial en el que piensas que todo está negro, ¿no? y la situación actual en la que bueno, pues aprendes a sobrellevarlo, habrá momentos clave y situaciones en las que os ha ayudado a llegar a esa situación o no, no sé. Sí, a mí me ayudó mucho el darle un significado y un sentido a la enfermedad, al cáncer. El decir esto, si es verdad que me ha servido para modificar algunas cosas que había hecho en la vida, también a tener un propósito. Yo tengo que vivir porque tengo todavía unos hijos, una familia que me necesita, tener ese propósito de vida. Y luego lo que quizá más me ha ayudado ha sido la espiritualidad, la oración, la fe. A mí eso me ha ayudado profundamente, me ha dado mucha paz. Decimos que la paz es el antídoto del miedo, y que cuando tienes paz, pues los miedos desaparecen. Entonces eso es lo que más me ha ayudado a vivir esos momentos tan duros, ¿no? ¿En tu caso, Mel? Pues a ver, yo en un principio cuando me lo diagnosticaron pensaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el quid de la cuestión fue cuando cambié la pregunta esa de ¿por qué? La cambié por ¿para qué? A ver, ¿para qué ha venido esto a mi vida? Para lo primero que pare, ¿vale? Porque yo era una fanática del trabajo, podía estar ahí 12 horas y ser feliz, bueno, o creer que era feliz. Lo primero que dije, venga, va, esto es para parar. ¿Y para qué tengo que parar? Y ya de ahí pues fui sacando mis conclusiones, pues para apreciar los pequeños detalles de la vida que me hacen feliz, para poder disfrutar esto que hasta el momento no me he dado cuenta que me lo estoy perdiendo y realmente es lo que me gusta. Y pues poco a poco, haciendo esas reflexiones, pues llegamos a donde estamos hoy. Sí. ¿Y creéis que esta experiencia, esa vivencia que vosotros tenéis, se podría trasladar a otras personas, como bueno, pues el proyecto en el que estáis ambos, que es el del paciente experto? ¿Creéis que esto se podría trabajar para que otras personas conocieran vuestra experiencia y con ello, bueno, pues ayudarles un poco a llegar pues yo creo que sí, evidentemente sí, porque a mí me ha ayudado y a mí en su día sí me ayudaría mucho en esos momentos el tener a una persona, a un paciente, a un enfermo, que le pudiera hablar de tú a tú y contarle mis miedos, a pesar de que, bueno, mi oncólogo pues, y la enfermera pues, me ayudaron mucho en disipar dudas, y me ayudaron en todo momento, pero también el contacto del paciente experto puede ser una ayuda adicional, yo creo que muy importante. También se puede contar al profesional o a tu familia, ¿no? Es distinto la persona que lo ha vivido.
No sé Sí, si estás de opino acuerdo. como José, porque a ver, la persona que lo ha vivido, tú le puedes contar lo que sea y ha estado en tu piel, ha sentido lo mismo que tú, porque realmente hablas con personas que han sido diagnosticadas de cáncer y todas en un primer momento sentimos lo mismo y pensamos lo mismo. Eso es así. Entonces creo que tratar con un igual que encima pues le ha sacado, digamos, entre comillas, un provecho a la enfermedad, que ha cambiado su forma de vivir, que es más optimista, yo creo que es enriquecedor. Y luego, por ejemplo, a mí cuando entré diálisis, que hacíais los encuentros de jóvenes, ¿vale? Porque claro, tú entras en diálisis, todas las personas que hay allí son mayores que tú, ¿vale? Una media de 60, 80, y te crees que eres tú el único joven que está en diálisis. Entonces me acuerdo, hicisteis un encuentro de jóvenes y bueno, eso fue súper enriquecedor, aprendí muchísimo de hablar con otros chavales y chavalas que estaban en diálisis como tú, que eran jóvenes, cómo lo llevaban, qué hacían. Yo creo que tratarse entre iguales es enriquecedor para ambas partes. Pues muchas gracias a los oyentes y a los espectadores que tenemos allí. Seguiremos con más ediciones de estos podcasts y os animamos a que estéis pendientes porque toda la información aparecerá en nuestra página web.